ve. Miss, no se ¿Mande? ve. ¿No se ve? No. A ver. Ahora sí, ya se fue de nuevo. A ver. ¿Ahora sí? Espere, a ver. No. Ya. Sí, no le mueva nada, ya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ok. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? Para calcular, ahora sí que nuestro índice Big Mac, lo que me preguntaba Jackie, siempre va a ser entre 5.60. Este precio en moneda local en Estados Unidos, muchachos, es el que puede variar. La clase pasada nosotros lo bajamos directamente de la página de The Economics y nos daba que era 5.71, ¿no? Entonces, este puede ser el tipo de cambio ahorita, puede ser otro, ¿no? Este es el de el año pasado, a finales, no es cierto, el de enero de este año, muchachos. Pero pasamos de 5.60 a 5.71. En México el precio de la hamburguesa se mantuvo, pero vean en cuánto está el tipo de cambio, ¿no? Entonces, estas variaciones van a tener impacto en el índice de sub o sobrevaluación. Entonces, vamos a empezar. Recuerden que para Estados Unidos, muchachos, en las primeras líneas, pues ahora sí que tal cual, nosotros no calculamos absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Para calcular el precio en dólares, lo que voy a hacer es dividir 50 entre 18.75, 55, que es el caso de Argentina, entre 15.86. En el caso de Australia, que la paridad al parecer es 1 a 1, 5.8 entre 5.8. Y luego 6.5 entre, 5.98. Esos van a ser nuestros datos que vamos a tener. Entonces, 50 entre 18,75 nos da 2.66, ¿no? Vamos a dejarlo a dos decimales, 2.66. 55 entre 15.86, 3.46. Aquí nos da exactamente 1. 6.5 entre 5.98 nos da 1.08. Eso sería nuestro precio en dólares, es decir, que en México costaría una Big Mac, lo que cuesta aquí, pues en Estados Unidos cuesta $2.66, en Argentina 3, en Australia cuesta exactamente $1, y en Canadá 1.08. Vamos a calcular nuestra paridad de poder adquisitivo. Acuérdense que la paridad de poder adquisitivo, les voy a poner la fórmula para que no se les olvide, es precio en moneda local entre el tipo de cambio. Antes de que se me olvide, muchachos, para su examen, ya más o menos estoy viendo los temas y todo eso, para su examen, ustedes tranquilos, los formularios, así como la otra vez le hicimos, muchachos, los vamos a tener. De lo único, y eso sí anótenlo, pongan si hay un post-it en su frente en la computadora, de lo único que no les voy a dar fórmulas, muchachos, para el examen, es decir, que yo les pongo un formulario, es para el tema de balanza de pagos. ¿Por qué? Porque si bien para estos yo les puedo proporcionar las fórmulas, muchachos, y lo hago de manera presencial, tanto en línea, para el tema de balanza de pagos sí necesito que ustedes aprendan acá, ahora sí tal cual, que se aprendan la balanza de pagos. Son puras sumas, son puras restas, muchachos, son muchos procedimientos, pero sí necesito que lo aprendan a calcular ustedes solitos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano regresarán a presenciales. Mis niños de negocios ahorita se están librando, no han tenido esta dificultad, apenas van en quinto, pero sus compañeros de economía ya tendrían que presentar examen EGEL, y en el EGEL no les dejan sacar ningún tipo de formulario, muchachos. Y parte del tema del EGEL es balanza de pagos, tanto para negocios como para economía. Entonces necesitan aprenderse la estructura de la balanza de pagos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es el único tema que vendría en el examen que yo no les daría fórmulas. ¿Estamos? Y que sí lo tendrían que estudiar ahora sí que ustedes. De esto yo no tengo ningún problema en darles las fórmulas. Es más, aunque no se las diera, las consultan en su casa, ¿no?
pero como en el parcial yo se las doy. Pero para el tema de balanza de pagos sí no hay formulario, muchachos. Entonces, en eso vamos a tener que checar nosotros mismos, ¿o cómo? No, ustedes, bueno, o sea, yo les voy a dar las fórmulas y los ejercicios en clase, pero que yo les ponga la fórmula aquí, como la vez pasada que les hice un formulario para su parcial, si se acuerdan. Sí. Ah, pues eso no, ahora sí que esas fórmulas no vendrían en ese formulario, sino que ustedes se las tienen que aprender. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Sí, dice, bueno. ¿Qué vamos a hacer aquí, muchachos? Acuérdense, para la paridad de poder adquisitivo o paridad de poder de compra, lo que voy a hacer es tomar mi precio en moneda local, muchachos, y lo voy a dividir entre el precio en Estados Unidos, muchachos. Acuérdense que es el precio en Estados Unidos. No se les vaya a olvidar, en este caso sería 50 entre 5.6, 55, entre 5.6, 5.8, entre 5.6, 6.5, entre 5.6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nos va a dar como 8.92, que es muy parecido al que habíamos calculado la clase pasada. 9.82. 1.03. 1.16. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Nuestro índice Big Mac, tal cual, es tomar la paridad de poder adquisitivo entre el tipo de cambio menos 1%. Entonces aquí va a tener 8.92, perdón, 8.92 entre 18.75 menos 1%. Me voy a pasar un poquito a la columna que sigue, muchachos. Entre 18.75 menos 1%. Y nos daba menos 52. Se me lo anotó bien. 18.75% menos 52.42%. En este caso 59.82, déjenme anotar todo, 9.82 entre 15.86 menos 1, todo esto por 100. Aquí me falta un paréntesis. Aquí sería 1.03 entre 5.08 menos 1%. Y por último, muchachos, 1.16 entre 5.98 menos 1%. 9.82 entre 15.86 menos 1 menos 38.08 menos 79.72 y 1.16 entre 5.98 menos 1% nos da menos 70.56%. Sí, yo no puse las fórmulas, solo hice los cálculos y solo puse los números. No hay problema, hija. Ahora sí que aquí en la tarea no hay problema. Recomendación para el examen, así como en el parcial, muchachos, todas las operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Todas.
Miss, es una división, es que sí, yo sé que es muy engorroso, pero acuérdense que a raíz de que les pueda yo revisar procedimientos, a muchos ahora sí que en el parcial, a algunos se les fue un número, un punto y les pude calificar el procedimiento, ¿o no? Sí, sí. Entonces eso ahora sí que los afecta en la medida de lo posible, muchachos, como se los dije. No les voy a regalar calificaciones, pero en la medida de lo posible, en lo que se les puede echar la mano dentro de lo que es la ética de la universidad, muchachos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y en este sentido, pues yo hablé con la maestra Marcela y ella me autorizó calificarles procedimiento, ¿no? Y es cierto, están en sus casas, que si se me va el internet, que ya se me olvidó la fórmula, que si ya todo nos pasa. Entonces, pues la manera en que nosotros tenemos, muchachos, de darles un poquito de apoyo extra en sus exámenes es calificarles el procedimiento. Y para poder yo calificar procedimiento, pues sí tienen que venir ahora sí que todas las operaciones en sus ejercicios, muchachos. En el caso de la tarea no hay ningún problema, pero como sugerencia, pues sí es necesario que lo pongan para que se lo aprendan. Como dicen, ¿no? De repetirse nos pegan las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te preocupes, Caro, no hay problema. ¿Sale? Ok, mis gracias. No, no te preocupes, ¿de qué, hija? Ok, sí, vamos a darnos cuenta, muchachos, que en todos nuestros casos, ¿qué signo tiene nuestro índice Big Mac? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, acuérdense, muchachos, si yo tengo signo negativo es subvaluación, perdón, aquí voy a tener que el tipo de cambio está subvaluado. Si yo llegara a tener un signo positivo, muchachos, está sobrevaluado. Entonces, en este caso, para no anotarlo todas las veces, lo cierro con un bonito corchete. Entonces, todos mis tipos de cambio están subvaluados. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que tenían que hacer de tarea. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, queja, sugerencia, reclamación? No, mis creo. ¿No? Miss, yo sí tengo una duda. En el de Australia, en el índice Big Mac, ¿es Ajá. 5.8 o 5.08? Es Es 5.8, ¿no? 5.8. A ver, hija, déjame corregir. Ay, esta goma está muy grandota. 5.8. Aquí yo me equivoqué, perdón. Es 5.8. A ver, déjeme corregir si está bien el valor. Es 1.03 entre 5.8 menos 1%. Está mal este valor, permítanme. Este está mal. El de Australia, muchachos. Yo puse mal el valor. Es 5.8. Sí tenemos un tipo de cambio subvaluado, pero el tipo de cambio es 82.24. 14, ¿no? Ah, ok. Ah, no, La sí, quiero, 14. maestra. Mande, hijo. ¿Qué pasó, muchachos? La quiero mucho. Ay, yo también los quiero. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya no, todo está Miss, eso aquí. sería todo. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos? Esto sería, muchachos, con respecto al tipo de cambio real o el que les decía, ¿no? Pues no estamos tan acostumbrados a trabajar con este tipo de cambio. ¿Ya puedo cambiar la pantallita para continuar con la clase, muchachos, o me espero tantito? Ya, mis, ya puede. ¿Sí? Se puede cambiar. Ok. La clase pasada, muchachos, yo les decía, bueno, esto corresponde al tipo de cambio real. Nosotros vamos a tener el tipo de cambio nominal. Ustedes ya tienen su mapa, todo bien bonito. El tipo de cambio, muchachos, vamos a tener la parte nominal. Y el tipo de cambio nominal, muchachos, yo les comentaba que es el número de tal cual, es el precio de una unidad. Esto ustedes ya tienen sus definiciones en su mapa y todo bien escritas, de una unidad de moneda extranjera
expresado en términos de moneda nacional. Con base en esto, muchachos, nosotros vamos a tener una subdivisión. Vamos a tener el tipo de cambio fijo y vamos a tener el tipo de cambio flexible. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, muchachos? El tipo de cambio fijo, como ustedes lo tienen en sus notas, es determinado por el Banco Central. Este es determinado por el Banco Central. ¿Y quién es el Banco Central? Pues en este caso, en nuestro país, sería es Banxico, ¿no? Cuando nosotros tenemos tipo de cambio flexible, muchachos, es determinado por el mercado de divisas. Así es. Una vez que tenemos claro esto, muchachos, el hecho de adoptar un tipo de cambio fijo es importante que lo tengan en cuenta, muchachos. Es una política de corte monetario. Y al ser una política de corte monetario, muchachos, no es que hoy yo pueda decir voy a fijar el tipo de cambio y mañana lo suelto y pasado mañana lo vuelvo a fijar y mañana lo vuelvo a soltar. No, muchachos. Cuando se adopta un tipo de cambio fijo, implica también someter otras variables económicas. ¿Cuál es la clasificación que vamos a tener nosotros del tipo de cambio fijo? Cuando nosotros hablamos de tipo de cambio fijo, muchachos, no solamente es decir es fijo y ya, sino hay una subclasificación de acuerdo a la ONU. ¿Cuál va a ser esta subclasificación? Vamos a tener, muchachos, el régimen de cambio sin moneda nacional de curso legal. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Cuando nosotros decidimos adoptar un tipo de cambio y decidimos dejar de emitir nuestra moneda o decidimos adoptar una moneda extranjera. Ejemplos de esto, muchachos, es la zona euro. Todos los países que utilizan el euro, muchachos, ya no tienen su moneda local. Han decidido renunciar a esa moneda y se han, ahora sí que sometido a las reglas de política monetaria, muchachos, del Banco Central Europeo. Ya no existen los marcos, ni las pesetas, ni los dracmas, ni los reales. Ya no hay de eso. Ahora todos somos zona euro y al ser todos zona euro, muchachos, no se puede devaluar el euro nada más porque yo quiero. Para que esto lo tengan claro, es en el contexto de la crisis griega, de la crisis de Portugal, en su momento la crisis de Irlanda, que sí llegó a adoptar una parte el euro. ¿Por qué, muchachos? Porque estos países no es su moneda, estamos de acuerdo, es una unión de monedas y tienen que cumplir ciertos objetivos de política monetaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Entonces, cuando un país decide adoptar este régimen de cambio sin moneda nacional de curso legal, muchachos, se renuncia a la política monetaria. No hay manera de que Grecia, por decir, muchachos, pudiera devaluar el euro. ¿A poco hay euro griego? No. Nada más es un euro y entonces no lo puedes devaluar. Vamos a pensar en el caso de Panamá, muchachos. ¿Qué moneda utilizan en Panamá? En Ecuador, ¿qué moneda se utiliza, muchachos? El dólar. El dólar. ¿Ecuador puede devaluar el dólar? No. Aunque sea su moneda, muchachos, como tal, no es su moneda. Entonces ellos tienen, ahora sí que se escucha un poco feo, pero tienen que cuadrarse a las decisiones de política económica que determine Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? A esto se trata el régimen de cambio sin moneda nacional de curso legal. El otro tipo de... Mande, hijo.
Quedamos que estamos hablando de Ecuador, ¿verdad? ¿Mandé? Estamos hablando de Ecuador, ¿verdad? Exacto, hijo. Y al igual, y como le dije hace un momento, igual en el caso de todos los países de la zona euro, hijo, se tienen que cuadrar a lo que diga la autoridad del Banco Central Europeo. Se lo voy a poner así. Cuando se vino la crisis griega en el 2008-2009, no es cierto, fue en el 2008-2009 más o menos fue la crisis griega. ¿Qué pasó? Grecia se le vino una crisis de balanza de pagos, que es lo que vamos a ver, en la cual Grecia no tenía dinero para pagar todas las deudas que había contraído. Pero además de esto, muchachos, la actividad económica de la propia isla se colapsó. Una crisis tal cual como a las que estamos acostumbrados a vivir en México. Es más, se los voy a poner así. En términos cuantitativos, muchachos, en términos cuantitativos, la crisis griega era muy parecida a la crisis mexicana de la década de 1980, lo que les comentaba, devaluación, no teníamos para pagar, o sea, el peor de los escenarios, con la única pequeña gran diferencia, uno, como dicen, el tiempo, y dos, muchachos, nuestras condiciones. Dentro de todos los males que tenía la economía mexicana en ese momento, muchachos, lo único que le quedó por hacer fue devaluar el peso mexicano. O sea, de todos los males, y entre comillas, el menos peor, muchachos, en ese momento, fue que México pudo devaluar el peso. Es decir, uy, pues qué gran ayuda. No, se los voy a poner así. Un tipo de cambio devaluado, muchachos, lo que va a hacer es favorecer el comercio internacional de nuestro país. En ese momento, muchachos, a México le convino esa devaluación porque al devaluar el peso mexicano, muchachos, y al obligarnos el Fondo Monetario Internacional a abrir nuestra economía al comercio internacional y a la inversión extranjera directa, muchachos, es ahí cuando México da esa conversión, muchachos, a convertirse en una economía exportadora. Es barato producir en México y como es barato producir aquí, tus mercancías van a ser más baratas en el exterior y de allí somos. Vende, ahora sí como dirían, tenemos las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Porque teníamos un tipo de cambio muy castigado en ese momento. Además de que empieza a surgir, siempre ha sido un sector importante, muchachos, pero en ese momento el sector turismo recupera el auge. Es un auge de que decían, ve a México casi con 3 pesos o con $3 eres millonario ahí, ¿no? Puedes comprar muchísimas cosas. Eso, muchachos, hace que se destape Cancún como destino turístico única y exclusivamente, muchachos, para un sector privilegiado de la población que no éramos nosotros. Hoy yo escucho que muchos ya se van a Cancún, que es más accesible ir a Cancún. Hace unos 20 años, muchachos, así se los pongo, hace 20 años, no era accesible ir a Cancún. O sea, nosotros simples mortales no podíamos ir a Cancún. Iba a Cancún quien tenía dinero, de a de veras, porque toda la economía se manejaba en dólares. ¿Sí queda claro, muchachos? O sea, en sí que la devaluación le hizo bien en un dado punto, Miss, ¿o cómo no? Sí, en cierto momento, hija, esa devaluación ayudó a recuperar ciertas variables y que no nos fuera tan mal como nos tenía que haber ido. En el caso de Grecia, hija, así de mal, sí. En el caso de Grecia, pues al ser el euro, Grecia no puede devaluar el euro y se tiene que cuadrar a lo que dice el Banco Central Europeo. Para no hacerles el cuento largo, muchachos, con todas las adecuaciones y negociaciones que tuvo que hacer Grecia con el Banco Central Europeo y con todos los organismos internacionales, les estoy hablando que como para el 2039, chance, ya hayan pagado algo de la deuda. A 30 años, ¿eh? O sea, les estoy hablando que Grecia pidió un periodo de gracia de 30 a 50 años para pagar todo el desbarajuste que se hizo en el 2008-2009. ¿Y nosotros cuándo, maestra? A nosotros no, nosotros somos harina de otro costal. No,
es que es complicado nuestra situación. Como diría, no eres tú, soy yo. Es una situación Oigan, difícil. Mande, muchachos. ¿es cierto que en la economía se recupera en 5 años? ¿O más o menos? ¿La ¿O economía ya de quién? no? De México. Pero la economía de quién? Le hago esa pregunta porque, para serle sincera, hijo, las estimaciones del Banco Mundial respecto a nosotros, es decir, el dinero en nuestro bolsillo, usted, yo, los compañeros, la estimación va a 15 años. Ya mejor morir. No que morir ni que nada. Ustedes, O sea que, ustedes o sea están que el bien sol solitos. o sea que la vida nos va a sonreír hasta en 15 años, Miss. En Mientras vamos teoría, a seguir ganando lo de becarios, 3,000, 4,000 pesos. sí. Miren, muchachos, es que se escucha feo y si ustedes se deprimen, pero es que ustedes son una generación que no conoció la crisis. Se los digo muy en serio, por eso les dicen generación cristal, ¿no? Como millennials. Pero ustedes no han pasado por una crisis y eso es bueno, ahora les está tocando una. Pero realmente, si ustedes les preguntan a sus papás, a sus abuelos, me lo preguntan a mí, pues nosotros sí estamos acostumbrados a vivir en crisis. A nosotros sí nos tocó vivir esos escenarios tan pesimistas, muchachos, que a ustedes no. O sea, se los juro, pregúntenle a sus papás si antes cada cambio de sexenio era una devaluación, muchachos, y aunque ya sabían que iban a ganar el PRI, muchachos, en su momento, en el 82 hubo una devaluación, aunque sabías que iba a quedar el PRI, el de Miguel de la Madrid, hubo devaluación. Cuando se supone que se cayó el sistema y entonces quedó Carlos Salinas de Gortari, hubo devaluación. Cuando mataron a Colosio, hubo devaluación. Cuando quedó Cedillo, hubo devaluación, muchachos. Cuando quedó Vicente Fox, para evitar la devaluación, muchachos, México blindó el sistema financiero y pidió una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional, muchachos, para evitar las fluctuaciones en la economía y evitar una devaluación otra vez. Así se los pongo. Entonces, y además dejen de la devaluación, era el fantasma de la deuda. Cada sexenio era y la deuda, y se debe. Así como la tarjeta de crédito, nada más escuchabas, ya viene el corte de mes y hay que pagar la tarjeta, bueno, pues ahora hágalo a nivel país. Entonces, sí es difícil para ustedes, háganse a la idea, muchachos, que este escenario va para largo. Les está tocando vivir una crisis en la cual la recuperación de las variables macroeconómicas, sí, puede que se dé dentro de 5 años, pero la recuperación del poder adquisitivo de los individuos, recuperar la calidad y condiciones de vida de nosotros simples mortales, muchachos, es un proceso a más largo plazo. Le decía que hay especulaciones o modelos que hablan de a 10 a 15 años. Mi generación, los que nacimos en los 80, muchachos, vimos una recuperación del poder adquisitivo y de la calidad de vida, entre comillas, hasta el año 2000, entre comillas. Todo mal con nosotros entonces, maestra. Sí, Miss, ya. Pues ustedes que preguntan cosas tristes, yo les dije, ya no los voy a deprimir, pero pues preguntan de economía, yo los deprimo. No, pues, ¿yo qué quieren que haga, muchachos? Yo nada más les cuento la triste historia. Nosotros sabemos, solo la realidad. Pues sí, es que es un escenario difícil, muchachos. Ahora, lo que les queda y es recomendación, terminen su licenciatura. Traten de titularse por su EGEL. Ajá. Y Diosito me va a castigar por lo que les voy a decir, pero saquen una maestría, pero no saquen una maestría en universidad privada. Que los mantenga el gobierno, estudian en el CONACYT. Váyanse a una pública, muchachos, a nivel maestría. Yo pensé que nos iba a decir que nos fuéramos del país, Miss. También. Sí, muchachos, estudien, saquen un buen promedio, suban sus calificaciones.
Ujú. Si ustedes terminan su licenciatura, me van a odiar también por lo que les voy a decir, traten de hacer una tesis. Pasen su EGEL, hagan tesis, titúlense, pero rápido. La UNAM, la UAM, el Politécnico tienen becas CONACYT. ¿Qué es una beca CONACYT? Son programas que tienen excelencia académica, muchachos. ¿Se van a dedicar al trabajo de investigación? Sí. Entonces, si ustedes acceden a esas becas, muchachos, lo que dure su posgrado, el CONACYT les da los gastos de subsistencia. Es decir, que les estaría pagando la matrícula de la universidad, muchachos, más sus gastos de subsistencia, es decir, comida y ropa. En su momento, cuando yo ingresé, y les estoy hablando que yo hice mi maestría en el 2009, muchachos, cuando yo entré al CONACYT, a mí me estaban pagando 7,700. Salí 2 años de maestría, además conforme sube el salario mínimo, yo salí cobrando por mi maestría 8,800 al mes, libres de impuestos. What? Yo quiero. O sea, aparte dice que estaba trabajando, Miss, y aparte de su maestría. No te da tiempo de trabajar, ¿eh? Yo sé lo que no, además el CONACYT te dice que es una maestría de dedicación de tiempo completo. Te permiten dar clases, un grupo o 2, nada más. Pero créame, hijo, no se puede. Bueno, por lo menos su maestra no pudo, yo casi colapsé. Pero en ese sentido, muchachos, son becas a la educación y hay muchas becas, por lo menos en el área en la que ustedes están, muchachos, que son para el exterior. Están las becas que les dije que saca, bueno, en el contexto ahorita que estamos de la pandemia no, pero la saca la Organización Mundial del Comercio. Yo estaba la otra vez con que la OMS, no, es la OMC, yo le estaba diciendo la OMS. La OMC, muchachos, saca becas, programas de becarios en el extranjero y les dan ayuda económica, que no es la ayuda económica de 3,500 pesos que nos dan aquí, es una ayuda económica que les permite pagar una renta y sus gastos básicos en el extranjero. Miss, de hecho yo voy a hablar, bueno, al rato voy a hacer exposición de la OMC en mi clase de Derecho. Entonces, y pues está muy bueno. Vean todas las ventajas, muchachos, estudien, prepárense y les digo, me va a castigar el universo, pero váyanse de aquí. Váyanse a otro país, expandan sus horizontes, muchachos. Solo queda huir. Sí. No, maestra, la patria es primero. Ajá. ¿Canadá sí sería buena opción, Miss? Sí, Canadá, Reino Unido. Ya les saqué. Mexicano hasta la muerte. Pues una cosa es ser mexicano, hijo, y otra cosa es morirse de hambre. No, pero aquí nacimos, ¿por qué nos vamos a ir cuando podemos aportar al país? ¿Ya vio quiénes son los secretarios que están en el... Hijo, tiene un agrónomo en Penemex. Yo soy economista, entonces yo me voy a la de salud. Exacto, pero en México. Ajá. Bueno, vamos a seguir. ¿Sí queda claro cómo funciona este régimen, muchachos? Sí, Miss. Sí, ok. ¿Cuál vamos a tener después? Vamos a tener la caja de conversión. La caja de conversión, muchachos, esto fue implementado, ahora sí como dicen, todo me baso en crisis, pero fue implementado por el gobierno argentino, muchachos. Esto se conoce también como la caja de convertibilidad o lo que ustedes ya después conocen como el corralito de la economía argentina. ¿En qué consistía esta caja de conversión, muchachos? Por cada peso argentino que hubiera en la economía, tenía que haber $1 en reservas. O sea, no podía haber más pesos que dólares que hubiera en la economía, porque es una paridad 1 a 1. Si yo tengo $10, deben de haber 10 pesos. No debe de haber menos, no debe de haber más. Exactamente lo que es. Es más, de preferencia menos pesos que dólares. Deben de haber más dólares que respalden todos los pesos que estaban circulando. A Argentina le pasó lo mismo que a México. Había más pesos circulando, muchachos, que dólares. Y la gente lo que hacía, y se los voy a poner así, era, tú depositabas
Daniel, Caro, cualquiera de mis chicos conmigo, Banco Argentino, 10 pesos. Y yo te estoy diciendo que la paridad es 1 a 1. Hoy depositaron 10 pesos. Mañana vienen. ¿Qué van a querer que les dé, pesos o dólares? Valen lo mismo. Dólares, porque si en algún momento cambia, el que tiene más paridad es el dólar. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba, muchachos? En Argentina se depositaban pesos, ibas y sacabas dólares. Van a tener una tarea de esto, muchachos. Ahorita al final se los explico, pero Argentina, muchachos, y en este documental que vayan a tener que ver, en Argentina la deuda aumentaba por concepto de intereses $1.000.000 por hora, la deuda argentina. Es decir, que en un día Argentina debía de puros intereses, muchachos, $24 millones más en un día. Por 7 días a la semana, porque así cuentan sábados y domingos, debía 168 millones de dólares. Por 4 semanas debía 672 millones. Por 12 meses debía 8.064 millones de dólares. De puros intereses. Esto, muchachos, desató la famosa crisis argentina, muchachos, y en el año 2000-2001, bueno, se colapsó la economía argentina y generó esto por adoptar este régimen llamado caja de convertibilidad. Cuando se desata la crisis argentina, muchachos, Argentina, ¿quién dice que no se puede cambiar de presidente? En una semana cambia 5 veces de presidente. Todo por culpa de este régimen de tipo de cambio, muchachos, que es una paridad 1 a 1. Eso es lo que quiero que entiendan, muchachos. El adoptar un tipo de cambio no es una situación de decir, ay, voy a adoptar tipo de cambio fijo, voy a adoptar tipo de cambio flexible y que se determine como Dios les dé a entender. No, sino que adoptar un tipo de cambio, muchachos, conlleva a otras variables macroeconómicas que bien nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar. ¿Cuál es el siguiente régimen que vamos a tener nosotros? Ahora sí, bienvenido a México. Bandas horizontales. De flotación. De tipos de cambio, perdón. Bandas horizontales de tipo de cambio fijo. Este, muchachos, fue el que se implementó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el que nos permitió, por lo menos a sus papás y a mí, tener un momento de felicidad y sentir que ya éramos primer mundo. Con este tipo de cambio, muchachos, lo que hacía el gobierno de Carlos Salinas, ahora sí que de manera muy resumida, era establecer una media. Aquí tengo el tipo de cambio, aquí tengo el tiempo, muchachos. Voy a tener un techo, voy a tener un piso. Lo que hacía el gobierno era esto. Si veíamos que el tipo de cambio se acercaba al techo, muchachos, el Banco Central intervenía y lo regresaba a esta media. Si veíamos que el tipo de cambio se acercaba al piso, muchachos, igual intervenía el Banco Central y lo regresaba a esta media. Y aquí se tenía que estar moviendo el tipo de cambio. Esta fue la política adoptada por México durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, muchachos. Dependiendo de cómo se esté moviendo, valga la redundancia, el tipo de cambio, muchachos, el Banco Central va a intervenir. Y por último, muchachos, tenemos el tipo de cambio. Ahora sí que déjenme me expando un poquito más. El régimen convencional. Este régimen convencional, muchachos, también lo tuvo México y se rigió, por decir, en nuestro caso, durante 22 años, que fue el famoso 12 pesos con 50 centavos. Aquí en este de bandas horizontales, en el caso de México, era de 3.500 pesos por dólar, considerando, muchachos, que en aquel entonces teníamos 2 ceros. Ajá. A ustedes no les tocó, pero no sé si de repente en Facebook empezaron a subir el spot de en aquel momento y decía nuevo peso, lo mismo, pero más sencillo. No sé si lo han llegado a ver. ¿No? Así que ustedes que tienen el internet, busquen ese spot y era exactamente, en lugar de decir 3.500 pesos, ahora vas a recorrer el cero 3 espacios. Ya no tienes 3.500 pesos, tienes 3.500
50 centavos. ¿Es lo mismo 3,500 a 3 pesos con 50 centavos, muchachos? Niños, No, Miss. ¿no? Pues bueno, allí la devaluación del 94-95, muchachos. Era lo que yo les explicaba en algún momento. A mí me daban de gastar en la primaria 1,000 pesos, muchachos. Es más, va chiste generacional. ¿Saben cuánto vale una madre? Y no es albur. ¿Saben cuánto vale una madre, muchachos? ¿Cuánto vale, Miss? Bueno, en mis tiempos valía 1,000. Ah, ya entendí. ¿Ya entendió? ¿Sí entendieron o no entendieron? Es chiste local. ¿Una Sor Juana? Exacto, una Sor Juana. Ok, ya entendí. Se dice, ya entendí. Ay, qué mal chiste, Miss. No, por eso les dije, es chiste generacional. ¿Por qué? En mis tiempos, muchachos, las monedas de a 1,000 traían una Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces te decían, ¿sabes cuánto vale una madre? Y tú te quedas así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué me están diciendo, no? ¿No? Una madre decían que valía 1,000 pesos. Y se los pongo así, para que vean los impactos de una devaluación, muchachos. A mí con 1,000 pesos yendo a la primaria en el 1900 y ya se congeló la tierra, en 1900 entre el 88 y el 94, muchachos, que fue cuando yo fui a la primaria, con 1,000 pesos a mí me alcanzaba para comprarme un arma blanca porque literalmente era una chaparrita de uva en su bonito empaque de vidrio, unas papas y unos chocolates que se llamaban vaquitas de a 100 pesos, hoy 10 centavos. Para eso me alcanzaba a mí con 1,000 pesos, muchachos, en la primaria. Se viene la devaluación, ya no me dan 1,000 pesos, ahora tengo 1 peso. La pregunta es, ¿creen que con mi peso yo me seguía comprando mi refresco, mis papas y mis chocolates? Ya no. No. ¿No? Es más, ahora yo se los pongo. Con ese peso, pues a lo mejor me compraba ahora las papas, ¿no? Porque costaban 550 pesos. Las Sabritas costaban eso, muchachos, 550 pesos. En centavos, 55 centavos. Hoy yo les pregunto, ¿una bolsa de Sabritas cuesta eso? No. No, eso es el impacto de la devaluación, muchachos. Comienza a caer el poder adquisitivo de la moneda y pues sí, mis 1,000 pesos se convirtieron en 1 y yo ya no puedo comprar exactamente esa canasta de bienes. Eso fue lo que pasó en el 94, muchachos. ¿Sí queda claro hasta aquí estos regímenes de tipo de cambio fijo, muchachos? Sí, Miss. ¿Alguna duda respecto a los tipos de cambio fijo? ¿Tienen su mapa, las definiciones de cada uno? ¿Ya lo descargaron? ¿Ya lo tienen en sus apuntes, muchachos? ¿Cuál mapa, Miss? No. ¿Cómo que cuál mapa? El que les subí en sus materiales. Sí, Miss. ¿Sí? Ah. Ese imprímanlo y ténganlo allí porque de ahí van a tener que estudiar. Así. Ya más barco no puedo ser. Ajá. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando nosotros hablamos de tipo de cambio flexible, vamos a tener 3 tipos de cambio. O sea, no nada más es decir, tengo tipo de cambio flexible y ya, sino que también hay una subclasificación de este tipo de cambio flexible. Y aquí sí México ya está un poquito más estudiado. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? El primer tipo de cambio que vamos a tener es el de bandas de fluctuación. El segundo tipo de cambio flexible que vamos a tener, muchachos, es el de flotación dirigida sin trayectoria definida. Y por último, muchachos, vamos a tener el régimen convencional, el régimen de libre flotación. Una nota, muchachos. Estos dos tipos, ahora sí que déjenme marcarlos con un asterisco en rojo. Y muchachos, ahora sí que van a pertenecer a algo que se conoce como flotación. Déjenme hacer un poquito para el lado el mapa. Ahí está.
Para que se vea. Esto se va a conocer, muchachos, como flotación sucia. ¿Por qué se llama flotación sucia? Porque si bien ¿qué me dice mi definición? Un tipo de cambio es flexible porque se va a determinar en función de la oferta y de la demanda de divisas. Si yo quiero tener dólares, pues va a subir el precio de los dólares. Si yo quiero tener pesos, pues va a subir el precio de los pesos. Todo es en función de la oferta y la demanda, como ustedes lo veían en economía de la empresa. El problema, muchachos, es que el tipo de cambio es una variable macroeconómica y en este caso, esas variaciones en el tipo de cambio, muchachos, tienen implicaciones sobre otras variables. Y lo que tiene muchas veces que hacer la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, muchachos, es intervenir. En el momento, muchachos, que un banco central interviene con el tipo de cambio, se dice que es una flotación sucia. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos metiendo la mano. No se está determinando en función de la oferta y la demanda, sino que haya una autoridad, un banco central que está interviniendo en el tipo de cambio que lo está alterando. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, más o menos. ¿Seguros? O a ver, ¿qué no queda claro? Pregunten, porque si no, luego no vamos a entender lo demás. Esto es una de las variables importantes, ahora sí que mis niños de negocios que deben de entender muy bien, porque tiene implicaciones sobre las balanzas y sobre los negocios internacionales. El tipo de cambio le pega mucho a la balanza comercial. ¿A qué me refiero con esto? La flotación sucia es, yo soy el Banco Central, yo soy Banjico, y yo estoy viendo ahorita, muchachos, que el tipo de cambio, vamos a poner que mañana, yo ya por todas las variables que conozco, yo sé que mañana el tipo de cambio va a estar en 30 pesos. Para evitar eso, muchachos, yo Banco de México, imagínense pasar de 22 pesos a 30 pesos. ¿Ustedes creen que va a afectar o que no va a afectar a la actividad económica? Totalmente, Miss. Dice, sí, pues sí. Entonces, ¿y de manera suave o de manera brusca, muchachos? La desploma, yo creo. Exacto, dicen, no, pues quién sabe, pero pues parece que se oye feo, ¿no? Entonces, para evitar eso, muchachos, lo que hace el Banco de México es, no voy a fijar el tipo de cambio, no me voy a ir a uno de estos tipos de cambio. Lo que voy a hacer es intervenir y amortiguar esos impactos. Ahora, por eso se llama flotación sucia. Ahora sí ya quedó un poquito más claro, muchachos. Ah, Sí, sí, un poquito Sí, sí. ahora sí. Okay. O sea, las bandas de fluctuación y la flotación dirigida sin trayectoria, a ambas se les conoce como flotación sucia. Ajá, y tal cual, eso es flotación sucia, hijo. Es más, cuando ustedes lean tipo de cambio mixto, también es flotación sucia. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? ¿En qué consistían las bandas de fluctuación? Aquí les digo que México ya ha pasado por todo esto. ¿En qué sentido? Las bandas de fluctuación, muchachos, fue el primer tipo de cambio que adoptó el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Cuando Zedillo toma, ahora sí que la presidencia, muchachos, pues ya la economía mexicana ya venía mal. Y lo que hace en un primer momento, muchachos, para tratar de estabilizar la economía, es establecer un sistema de bandas de fluctuación. Empezamos muy parecido a lo que teníamos aquí arriba. El problema, muchachos, es que en este caso el tipo de cambio tenía su piso, su techo. El problema es que casi siempre le estabas pegando al techo. Entonces lo que hacía el Banco Central decía, bueno, si ya veo que la tendencia es que la media esté aquí arriba y no aquí donde se supone tenía que estar, pues la voy a desplazar o lo que voy a hacer es abrir la banda. Ahora esta va a ser los nuevos topes, ¿no? Y veía otra vez que se estaba acercando más al techo que al piso, ¿no? Entonces yo volví a abrir la banda. Ahora sí que esto acababa siendo un Pac-Man, muchachos, abriéndose completamente como un círculo, porque lo que hacía el Banco Central era estar constantemente modificando el piso y el techo del tipo de cambio sin fijarlo. Eso es lo que hacía las bandas de fluctuación. Yo tenía una media y en torno a esa media iba viendo la banda. Pues si yo veía que la banda
que el tipo de cambio le pegaba mucho a las bandas, muchachos, lo que hacía era, pues bueno, que no sea del 1%, que sea del 2, que sea del 3, que sea del 4, bueno, ya mejor déjalo que se determine como le dé la gana. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Puede abrir y cerrar cuántas veces quiera? En este caso sí, hija. El problema es que como es tan, en ese caso, era tan volátil el tipo de cambio, hija, que el gobierno agarró y dijo, ¿sabes qué? Déjate de me estar metiendo con esas bandas y deja que el mercado lo determine. El 1 de enero de 1995, muchachos, despertamos amargamente, dejen de la cruda del año nuevo. México había pasado de la noche a la mañana a un tipo de cambio flexible. Y en serio, muchachos, estábamos como en los 3,500, bueno, 3 pesos con 50 centavos, pasaste a 5 pesos por dólar. 5, 6, 7, 8, diario nada más veías cómo iba subiendo. 22 pesos, eso no es nada. En el 94, muchachos, fue uno de los mundiales, creo que fue Francia 94, cuando México jugó contra la Naranja Mecánica. ¿Sí saben quién es la Naranja Mecánica, verdad? Holanda. Ya los iba a reprobar, saben que no saben de fútbol. Equipos. Todavía no diga eso, Maíz, que todavía no lo supero, que no era penal. Bueno, sí, no era penal. A ver, mis niños, ¿quiénes le van a los Pumas? ¿Tengo Pumas en el salón? No. Claro. Ok, ahorita vamos a ver ahorita les voy a decir de cosas. ¿Tengo Chivas en el salón? Cementero, mis. ¿Tengo niños que le van a las Chivas? No, yo soy de las Chivas. Ok, tengo Chivas. ¿Tengo alumnos que le van al Cruz Azul? Guacala. Ok, bueno, todos Guácala, ustedes están todos. reprobados. Los niños que le van a la América tienen 10. Nah, ¿eso qué, mis? Claro. Qué horror. Los que no vemos fútbol, maestra. ¿Mandé? Y los que no ven fútbol, ¿qué? No, ustedes están más reprobados. Bueno, equipo de fútbol americano. A ver, equipos de fútbol americano. Yo le voy a los empacadores, ¿eh? Arriba Green Bay. Ya, los voy a reprobar a todos. No es cierto, muchachos. Pero ¿por qué les estoy haciendo esta analogía con el fútbol? Van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la clase, mis? Se los voy a poner así porque dicen que al pueblo pan y circo. En aquel entonces, muchachos, cuando se jugó ese partido México contra la Naranja Mecánica, ya estábamos mal macroeconómicamente hablando. Tenía relativamente poco que se había muerto que habían asesinado a Colosio, muchachos, o sea, ya estaba mal la economía. Y en función de eso, muchachos, se los voy a poner así. Pasa este juego, ese día que la selección mexicana jugó contra la Naranja Mecánica, México le ganó a la Naranja Mecánica. Ese día, muchachos, el tipo de cambio estuvo tan presionado el tipo de cambio que México alcanzó a tener en aquel entonces, muchachos, 15 pesos por dólar. De la noche a la mañana, en cuestiones de segundos, pasaste de 3,500 pesos a 15,000 pesos, si lo quieren ver así considerando nuestros 3 ceros, a 15,000 pesos por dólar. Eso se dio exacta. Dejado ganar. ¿Ande? ¿Qué pasó, chaparrita? Que deberíamos de haberle dejado ganar mejor. Sí, ¿verdad? En ese momento, muchachos, exactamente ese tipo de cambio se dio en ese periodo de tiempo, exactamente cuando México estaba jugando contra la Naranja Mecánica. Por eso se los estoy poniendo. Ya teníamos señales de que la economía mexicana no estaba bien. Por eso les digo, imagínense pasar de 3,500 pesos a 5,000 pesos por dólar. O lo que ustedes ya conocen como 3 pesos con 50 centavos por a 5 pesos por dólar, de la noche a la mañana. Es el inicio del famoso error de diciembre, muchachos, y todo el sexenio ahora sí que 95, 96, muchachos, pues fueron 95, 96. La mitad del 97, muchachos, fueron los 2 años y medio más difíciles para la economía mexicana. Feos,
con F de foco fundido. Entonces, sí es un contexto difícil. Por eso les digo, entender el tipo de cambio, muchachos, es entender de manera indirecta otras variables macroeconómicas. ¿Qué vamos a tener con la flotación dirigida sin trayectoria definida? Esto ya les tocó más a ustedes. Y muchachos, perdón por la expresión, se va a escuchar bastante soez y vulgar, pero no va en ese sentido. Pero en algún momento yo se los he explicado a sus compañeros. ¿Es lo mismo que se los dejen ir de sopetón a despacito? No, pues despacito. Exacto. ¿Y por qué se los estoy poniendo en esos términos, muchachos? En eso consiste la flotación dirigida sin trayectoria definida. Es lo que a ustedes les tocó ver durante los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, muchachos, lo que se conocen como las subastas de divisas. No sé si recuerdan esto durante los últimos meses, el último año de gestión de Agustín Carstens. Dice, no, no nos acordamos. Ok. ¿Qué pasa con esta flotación dirigida sin trayectoria definida, muchachos? El Banco Central no se compromete a un tipo de cambio, no es de voy a llegar a ser a 12 pesos con 50 centavos, pero yo sé que voy a llegar a 12 pesos con 50 centavos. En lugar de que hoy tengo 5 pesos y mañana amanezco a 12 con 50, lo que voy a hacer es ir subastando divisas de manera que voy a llegar a los 12 con 50, pero no lo voy a hacer de la noche a la mañana, lo voy a hacer despacito. Voy a ir dosificando el impacto, muchachos, sobre las variables. En esto consiste la flotación dirigida sin trayectoria definida. Empiezo a hacer estas subastas, muchachos, no fijo el tipo de cambio, pero sí estoy interviniendo para que este tipo de cambio, muchachos, no afecte de la noche a la mañana y me genere todos los desequilibrios de si hoy estoy en 20 pesos, mañana estoy en 30. ¿Sí me explico, muchachos? Y ya por último, el de régimen de libre flotación, que es el que tenemos así, ahorita estamos en ese esquema, muchachos. Se determina en función de la oferta y la demanda. La gente quiere dólares, pues se deprecia el peso. La gente quiere pesos, pues se aprecia el peso, se deprecia el dólar. Eso es lo que tenemos actualmente. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Ok. Creo que eso del régimen libre de flotación, no sé si tiene algún ejemplo, Miss, para que pueda Es lo entender. que, sí, tal cual, hijo, es en función de la oferta y la demanda. Ahorita que está lo del COVID, ¿ustedes qué quieren tener? ¿Pesos o dólares? Si yo les preguntara, tienen su dinero, tienen de dos, o pueden comprar dólares o lo pueden dejar en pesos. ¿Ustedes qué quisieran tener? Pues dólares Comprar por dólar. pesos, ¿no? Comprar dólares en lugar de pesos. Entonces, muchachos, eso es lo que hace. Un esquema de libre flotación, lo que va a hacer es que se determina en función de la oferta y la demanda. Si nosotros queremos muchos dólares, ¿qué va a pasar con el precio de los dólares? ¿Va a subir o va a bajar? Ya me dijeron que quieren dólares. ¿Cómo creen que va a ser el precio del dólar? ¿Alto o bajo? Alto, ¿no? Exacto. Entonces esto va a ocasionar que el peso se deprecie y que el dólar se aprecie. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. ¿Sí? Seguros. Miss, creo que sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? ¿Puedo cambiar la pantallita? Ya estudian sus definiciones, ya todo. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? ¿Cuál es el impacto del tipo de cambio sobre el comercio internacional? No solamente es un impacto sobre las variables. Yo les decía en la clase pasada, muchachos, que una subvaluación, una devaluación, muchachos, y una depreciación, esto ya lo habíamos anotado, en términos cuantitativos, muchachos, implica dar más moneda nacional por moneda extranjera. Perdón.
Y esto, muchachos, va a tener impacto en la balanza comercial. ¿Qué va a pasar con la moneda comercial? Con la moneda comercial, perdón, muchachos, con la balanza comercial. Favorece exportaciones encarece importaciones. Ojo, en teoría, y hasta se los voy a poner con otro color, en teoría mejora el saldo de la balanza comercial. ¿Cómo se calcula la balanza comercial, muchachos? ¿No son exportaciones menos importaciones? Así es, Michael. Acuérdense que la balanza comercial, muchachos, mi balanza comercial son exportaciones menos importaciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a pasar cuando yo tengo, ojo, esto, muchachos, es en términos cuantitativos. En términos cualitativos, una devaluación, una subvaluación y una depreciación son fenómenos completamente distintos. El ejemplo que les acabo de poner, no quiero tener pesos, quiero tener dólares. Subió el precio del dólar. ¿Eso implica que la economía mexicana va a estar mal? Omitamos el gobierno que tenemos ahorita. El hecho de que yo quiera dólares, muchachos, ¿forzosamente tiene que hacer que la economía esté en crisis? No. No. Cuando estamos hablando de una depreciación. Pero si yo hablo de una devaluación, muchachos, ahí sí, agárrense, allí sí estamos hablando de una crisis, estamos hablando de lo que les decía, el error de diciembre, la crisis de deuda del 82, la hiperinflación del 76. ¿Sí me explico, muchachos? De todas maneras, les voy a dejar una tarea para que lo puedan visualizar más y sea más entendible. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Si yo tengo una sobrevaluación, una revaluación o una apreciación, muchachos, en términos, acuérdense, en términos cuantitativos, yo voy a dar menos moneda nacional, así tal cual es, dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Y en función de esto va a tener impacto en mi balanza comercial. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? Se favorece importaciones, encarece exportaciones. Y lo que les decía, muchachos, en teoría, empeora el saldo de la balanza comercial. No sé si lo comenté con ustedes o fue con sus compañeros de macro, muchachos. ¿Se acuerdan lo que les decía del gobierno de Felipe Calderón y del superpeso? ¿O no fue con ustedes? No, Miss, no fue con nosotros. ¿No? Entonces fue con sus compañeros de macro. ¿Por qué les pregunto, muchachos? Porque México se caracteriza por ser una economía exportadora. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Durante el sexenio de Felipe Calderón, muchachos, se empezó a dar una apreciación del tipo de cambio. El problema, muchachos, de que se aprecie el tipo de cambio es que nuestras exportaciones se vuelven caras y nuestras importaciones baratas, de manera que afecta el saldo de la balanza comercial. En ese momento lo que dijeron, pues las empresas exportadoras le dijeron al gobierno, ¿sabes qué? Si tú permites
que se aprecie el peso, pues estás perjudicando a las empresas exportadoras. El problema de esto, muchachos, vino a largo plazo, no se quedó en el sexenio de Felipe Calderón. No se dio la apreciación del peso, muchachos, y esto le trajo como consecuencia al sexenio de Enrique Peña Nieto una inflación por concepto de importaciones. ¿Por qué, muchachos? Porque México produce, sí exporta mucho, pero nuestras exportaciones, muchachos, tienen un alto contenido de bienes importados. No vamos tan lejos, gasolina, la materia prima básica para todo, combustibles. Al tener que pagar más caras las importaciones, muchachos, ¿qué va a pasar con el precio de con mis costos? ¿Van a subir o van a bajar? Si el precio de mis materias primas es más alto. Pues suben. Si sube, entonces suben mis costos. ¿Y qué voy a hacer con el precio? ¿A poco lo dejo igual? No, lo tienes que subir porque si no, no tienes ganancias. Y eso fue lo que le pasó al final al sexenio de Enrique Peña Nieto. Ojo, no lo estoy justificando, también era bien bestia. Ajá. Lo que tenía, muchachos, es que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un componente inflacionario por importaciones. Pasó que en el sexenio de Felipe Calderón se castigó tanto al tipo de cambio, muchachos, que al fin y al cabo se tuvo que pagar con niveles altos de inflación. Por eso el sexenio de Enrique Peña Nieto estaba cerrando con inflaciones arriba del 4%, 4, 5%. ¿Sí, muchachos? Esos son los impactos del tipo de cambio. Por eso les decía, no es algo sencillo, no solamente tiene que ver con el comercio internacional, sino las implicaciones que tiene en el tipo de cambio, y al tener implicaciones en la balanza comercial, muchachos, tiene implicaciones para todos lados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer un ejemplo de esto, muchachos, para ir cerrando? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí están claros los conceptos, niños? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. ¿Puedo agregar hojita ya? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a tener un ejemplo de esto. Así, tal cual. Ejemplo. Considere exportaciones cuyo valor en pesos es de 10,000. Un tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos por dólar. Es más, lo estoy poniendo al revés. De 12.50 pesos por dólar. Inciso A. Calcule el valor de las exportaciones e importaciones. Calcula el valor de las, perdón, muchachos, de las exportaciones en dólares y de las importaciones en pesos. Inciso B. Considere una depreciación del 20%. Determine
el nuevo valor de las exportaciones e importaciones. Esos son mis dos incisos, muchachos, para entender cómo funciona el tipo de cambio sobre nuestra balanza comercial, que eso es lo que en este momento nos importa. Fíjense lo que nos está diciendo. Muchachos, cuando nosotros llevamos nuestras mercancías, cuando las hacemos aquí en México, primero, ¿cómo expresamos el valor de nuestras mercancías? ¿En pesos o en dólares? Aquí dentro del territorio de nuestros productos. En En peso, pesos. Miss. En pesos. Cuando las llevamos a los mercados internacionales, ya las expresamos ¿en qué? ¿Dólares? En dólares. Igual. Ahora, las importaciones, ¿las compramos en pesos o las compramos en dólares? En ¿En dólares. En dólares? dólares. Pero para comprar dólares, primero, ¿qué tenemos que juntar, muchachos? Pues dinero? la cantidad de pesos, pero bueno, Exacto. Ahí de está. dólares, pero en peso. Ok. Ahí ya le dieron en el clavo. Tengo que juntar primero los pesos para comprar dólares y después comprar mis mercancías. ¿O a poco yo llego con, vamos a pensar en las comercializadoras? Ah, es que tu mercancía vale, si vamos a traer, ustedes que están más empapados en esto, yo estoy hablando al aire, muchachos, voy a pedir un embarque de Estados Unidos, de X piezas, ¿no? ¿A poco llego con las comercializadoras y les digo, yo te doy 10 millones de pesos o tengo que hacer la licitación para hacer la expresión en dólares? Tiene que ser la licitación, ¿no, Miss? Tengo que hacer ahora sí que tengo que hacer la compra de dólares o hacerlo a través de una institución financiera, decir, mira, tú, Gwendolyn, tienes en tu cuenta 100 millones de pesos, vas a comprar ese embarque, se va a hacer por medio de, ahora sí, de las comercializadoras, se hace la transacción, ellos se van a encargar de hacer la conversión de pesos a dólares para que tú puedas tener tu mercancía. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es a grosso modo, ¿no? De manera muy, muy burda y ahora sí que muy simplista, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Con este ejemplo es lo que quiero que vean cómo el impacto, qué impacto tiene el tipo de cambio en las decisiones de un país. Voy a separar el pizarrón y voy a empezar, muchachos. Vamos a hacer nuestro inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Dice, calcula el valor de las exportaciones en dólares y el valor de las importaciones en pesos. Yo quiero comprar 5,000 pesos de mercancía, muchachos. 5,000 dólares de mercancía. ¿Cuántos pesos tengo que juntar para comprar esas mercancías? Eso es lo que quiero ver, ¿no? Y voy a vender 10,000 pesos. ¿Cuántos dólares me van a tener que dar? ¿Sí queda claro, muchachos, lo que vamos a hacer? ¿O no? ¿Se trata de una conversión, Miss, de pesos a dólar? Sí, Y tal cual, de pesos a dólares y de dólares a pesos. ¿funciona Primero, la regla de tres o no? no, a ver, ¿qué voy a hacer con mis 10,000? Yo tengo 10,000 pesos en mercancías. Quiero saber cuánto valen en dólares. ¿Qué hago con mis 10,000? Lo sumo, Una lo resto. división. Una división. Entonces voy a dividir 10,000 pesos entre ¿cuánto? 12.50. 12.50. Exacto. Voy a Es dividir el tipo de cambio, ¿no, Miss? exacto, 12 pesos con 50 centavos. Y dirían ley del sándwich, este está dividiendo, este multiplica, entonces este y este se hace en la unidad. 10,000 entre 12.50, ¿cuánto nos da, muchachos? 800. 800. Significa que mis exportaciones, muchachos, en dólares, mis 10,000 pesos que aquí valen, vamos a ponerlo así. Tengo una televisión que vale 10,000 pesos. En dólares, ¿cuánto va a costar? 800. 800 dólares. Eso es lo que valen mis exportaciones. ¿Qué voy a hacer con mis importaciones? Yo quiero comprar una televisión que cuesta 5,000 dólares. ¿Cuántos pesos tengo que juntar? ¿Qué tengo que hacer ahora, muchachos? ¿Qué hago con mis 5,000? Yo tengo que, quiero comprar, las multiplico, lo Entre divido. 12.50, ¿no? Exacto. Ahora voy a multiplicar los 5,000. Yo quiero comprar una televisión que cuesta 5,000 dólares.
¿Cuántos pesos tengo que juntar para comprar para poder comprar esa mercancía que vale $5,000? Lo tengo que multiplicar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Aquí tendría que multiplicar 12 por 50. Pesos por dólar. Si se dan cuenta, este está multiplicando, este está dividiendo, entonces se vuelve la unidad para que vean que sí tiene lógica matemática esto, muchachos. 62,500, ¿no? ¿Cuánto nos da? 62,500. Sí. Sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tú, México, tienes que juntar 62,500 pesos para poderte comprar tu televisión de $5,000. ¿Sí queda claro, muchachos, lo que hicimos? Ese es el primer inciso. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, ¿No? Ok. ¿Qué me está diciendo mi inciso B? Hay una depreciación del tipo de cambio. Una depreciación, muchachos, significa que yo tengo que dar más moneda nacional por moneda extranjera. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mis 12,50 y los voy a multiplicar por 0.20 porque es lo que se me está diciendo que se va a depreciar. 12,50 por 0.20 nos da 2.5. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pesos por dólar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no hay problema. ¿Qué hago con estos 2.5? ¿Se los sumo o se los resto a estos 12,50? Es una depreciación. ¿No? Porque se los suma. Ah, no se los resta. A ver, analícenlo bien. Una depreciación, muchachos, fíjense lo que implica una depreciación o una devaluación. cuando es una depreciación es cuando se baja el valor, ¿no? Se está bajando el valor, entonces ¿tengo que dar más pesos o menos pesos? Más pesos. Tengo que dar más pesos, muchachos. Cuando mi moneda estoy compitiendo frente al dólar, el peso mexicano se está depreciando, muchachos. Perdió precio. Por lo tanto, tengo que juntar más pesos para comprar un dólar. ¿Sí queda claro esa idea, muchachos? Eso necesito que lo tengan claro. Una depreciación, una subvaluación, una devaluación, muchachos, implica que mi moneda está perdiendo valor o precio frente a las monedas extranjeras. Por lo tanto, yo tengo que juntar más de mi dinero para poder comprar un dólar, en este caso. Cuando hay una apreciación, revaluación o sobrevaluación, mi moneda vale más. Entonces, yo necesito menos de mi moneda para comprar esa moneda extranjera, en este caso el dólar. ¿Sí queda claro esa idea, muchachos? Una pregunta. En el ejemplo que pone aquí que puso de la tele, de 62,000, o sea que si en este caso se deprecia más, perdón, obviamente pues ya no son 62,500, ya pueden ser 75,000, ¿no? 85,000. Exacto, hijo. En este caso que vamos a ver, yo les estoy diciendo, se depreció el peso, un 20%. ¿Qué voy a hacer con estos 2.50? Se los voy a sumar a mis 12,50. Tenía 12 pesos con 50 centavos. Se depreció un 20%, es decir, ahora tengo que dar más 2.50. Esto nos va a dar 15. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Ahora mi tipo de cambio va a ser 15 pesos por dólar. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Bajo este escenario, lo que yo voy a hacer es que a mis exportaciones las voy a volver a expresar. Mis 10,000, muchachos, los voy a dividir ahora entre ¿cuánto? ¿Entre 12,50 o entre 15? Entre 15. Y 10,000 entre 15, ¿cuánto nos da, muchachos? 666.66, el número de Satanás. El 666.66666, exacto. Fíjense, muchachos, ¿qué pasó con mis exportaciones en dólares? ¿Qué pasó con mis exportaciones ahora? ¿Cómo son? Muchísimo más caras. ¿Seguros? Mis más exportaciones, ¿cuánto costaban antes?
Yo quería ver. 800, ¿Y ahora cuánto me van a pagar por mis exportaciones? 666. ¿Son más caras o son más baratas? Baratas. Y si son baratas, ¿nos compran más o nos compran menos? Más. Más, ¿no? Eso es la razón de ser, muchachos, que la economía mexicana en ciertos periodos castigue tanto el tipo de cambio, porque si te estoy vendiendo lo mismo, te estoy vendiendo 10,000 pesos de mercancía, pero en función de las divisas, muchachos, resulta que mis mercancías son más baratas. ¿A quién se las vas a comprar? ¿A quien te vende caro o a quien te vende barato? ¿A quién te Barato. vende barato? Aquí por eso les decía, estamos cumpliendo las 3 Bs, bueno, bonito y barato. ¿Sí queda claro ahora sí, muchachos? ¿Qué va a pasar con mis importaciones? Aquí es donde viene el lado feo de la historia. Aquí suben a 75,000. Mis importaciones ahora van a ser mucho más caras. 5,000 por 15, ¿cuánto nos va a dar? 75,000, ¿no? Sí. Ujú. Ahora yo tengo Entonces, es más caro. que para que yo pueda comprar 5,000 pesos, $5,000 de mercancías, muchachos, ¿cuántos pesos tengo que juntar, perdón? 75,000. En teoría, muchachos, y por eso se los puse así, en teoría, como las importaciones son más caras, ¿voy a seguir comprando cosas caras? Mm, En teoría, ojo. En teoría, ¿a poco nosotros vamos a comprar caro? Ojo, en Pues, teoría, pues sí, para poder hacer mantener como esa parte, ¿no? El equilibrio en esta parte. no ¿no? necesariamente hay un equilibrio, hijo. Por eso les decía, en teoría, pues yo no voy a comprar cosas caras, ¿no? Ahora sí como dicen, pues no, tengo que gastar más por lo mismo, ¿no? Me están subiendo el precio. Te voy a vender exactamente lo mismo, pero ahora me cuesta más. ¿Lo vamos a seguir comprando? En teoría, ahora sí que, como dicen, el modelo dice, estamos suponiendo un mundo ideal, todo lo que ustedes quieran, que no son materias primas necesarias o esenciales, pues no, yo no voy a comprar materias primas que no necesito, por lo tanto, voy a dejar de importar y voy a exportar más. Ojo, eso es en teoría lo que dice esto del tipo de cambio. Un tipo de cambio depreciado, subvaluado, devaluado, lo que hace es que un país exporte más e importe menos. El otro tipo, cuando tenemos una sobrevaluación, una revaluación o una apreciación del tipo de cambio, muchachos, yo vendo menos, pero compro más porque es barato. ¿Sí queda claro ahora sí? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? ¿Sí me escuchan? Creo que no. Ok, No, ya vamos a terminar. ¿Qué van a tener que hacer de tarea? De tarea, ojo, esta tarea tienen 8 días para hacerla, ¿eh? Ahora sí que tal cual tienen 8 días para hacerla. En su planeación semanal, muchachos, yo les subí vienen 2 enlaces en la planeación de la semana 11. Por favor, ahora sí que escríbanlo en su navegador. Vienen 2 enlaces. Viene un enlace que dice Crisis Argentina y viene un enlace que dice Crisis Mexicana. Van a escoger cualquiera de los dos, son documentales de YouTube, muchachos. Por eso les digo, copien el enlace y tienen que escoger uno de esos 2 videos y hacerme a mano, un análisis de una cuartilla, no quiero más. Ni quiero un compendio de 50 hojas, ni nada. Quiero que ustedes me analicen el impacto del tipo de cambio en estas 2 crisis. ¿Sí queda claro, muchachos? De todas maneras, se los voy a poner en la plataforma lo que tienen que hacer y les voy a volver a subir los enlaces. Ustedes pueden escoger, ya sea Crisis Argentina, muchachos, o la crisis de 1994 de México. Y van a tener que hacerme un análisis del impacto del tipo de cambio en esas crisis o el papel que jugó el tipo de cambio en esas crisis. ¿Sí queda claro?
Ok, sí. ¿Sí? Seguros. Ok, ya vamos a terminar la clase, nada más necesito ver. ¿Por ahí anda su compañera Barahona, Aline? Sí, profesora, buenas tardes. Hola, Aline, perdón. Necesito que me evalúe, hija. Ah, ok, perfecto, ahorita lo hago. Sí, hija, es que me han estado acosando y yo la acoso a usted porque me dicen que no ha evaluado y que no ha evaluado. Y entonces me dicen, moléstela. Y yo bien sacrificada, la molesto. Sí, chaparrita, No, sí, no. profesora, ya hoy. Sí, por favor, hija. Ok, les voy a pasar lista, ajá, y ya para ir cerrando y ahorita les subo su tarea. Entonces, ¿alguna duda sobre lo que tienen que hacer de tarea, niños? Yo mi solo para estar seguro. Ujú. Dígame. Hijo. Vamos al apartado de semana 11 y ahí vamos a ver 2 ligas para ver 2 videos. Solo Ajá. seleccionamos una y Sí. con base en ese un video hacemos un análisis a mano de una cuartilla, ¿cierto? Es cierto. Así, es todo lo que tienen que hacer, muchachos. ¿Me repite sobre qué debe ser el análisis, por favor? Ajá. El impacto del tipo de cambio en las economías, ya sea mexicana o argentina, en función de lo que pasó en esas crisis, hijo. Gracias. ¿No? ¿De qué, hijo? Ay. Ahora que quiero que, espérenme, cancelamos, déjenme abrir esto. Cuando quiero que abra rápido el Excel, no quiere. Quiero pasar lista, no me deja. De todas maneras, yo les... Maestra. ¿Mandé? Y van a Es una señal. Es una señal, ¿verdad? De que ya les ponga asistencia a todos, ¿verdad? Ya Maestra, ¿en dónde nos recomienda que hagamos la maestría? La verdad, hijo, en cualquier institución pública que les dé una beca. ¿Y usted qué consideraría del 1 al 10 qué tan difícil es que nos la puedan dar en base a nuestras opciones, ¿no? Que venimos de Unitec. Tienen las mismas opciones, muchachos, las mismas oportunidades que cualquiera de una pública, ¿eh? No crean que porque ustedes vienen de privada no me la van a dar, no, porque es un proceso, es como si hicieran un examen, es como si hicieran su examen de admisión a la UNAM o a la UAM o a cualquier escuela. Aquí sí es un proceso distinto. ¿En qué sentido? Les van a pedir un ensayo, les van a pedir una entrevista y le van a tener que cursar un propedéutico y van a tener que hacer un examen. Y se miden al tú por tú con uno que venga del TEC, de la UNAM, del Poli, de donde sea. O sea, no crean que, ay, es que porque somos de privada nos hacen menos. Les ponen más peros, entre comillas, porque creen que ustedes no saben. Pero como son mis niños, yo estoy consciente de que sí saben. A veces hasta saben más que ellos, nada más que se hacen patos. Ajá, entonces ustedes ahí es literal, muchachos, ganarse su lugar como cualquier otro. Que si ya, por decir, depende de la maestría, yo lo que sé, en la UAM no hay maestrías en negocios internacionales o que tengan que ver con esta área internacional, pero sí lo hay en la UNAM y sí lo hay en el Politécnico. Hay unas maestrías, muchachos, que del TEC de Monterrey que tienen beca CONACYT, no sé cuáles son, les estaría inventando cosas, pero hay, por decir, del TEC y del ITAM tienen beca CONACYT. Tienen que fijarse si están dentro de ese padrón, porque si lo están, muchachos, ustedes estudian allí y el CONACYT cubre su matrícula. En el TEC o en el ITAM les cubre su matrícula y además les da sus gastos de subsistencia. Entonces no crean que es, ay, de porque vengo de privada me hacen, no. Tienen las mismas posibilidades que cualquier otro alumno. ¿Sale? Ok, maestra, pues vamos a intentarlo. Si no, pues ya no estaremos. Nada pierden. La verdad es que nada pierden, muchachos. O sea, nada. ¿Mandé? Todo el trámite es gratuito. Todo el trámite es gratuito, hijo. Creo que te llegan a cobrar en algún momento como cuando pagas tu primer, a mí en su momento, cuando yo ingresé a la maestría, mi primer trimestre tuve que pagar como 800, 900 pesos, pero después me lo repusieron en mi beca.
Eso está súper bien. O sea, es lo que deben de ver, muchachos. Ustedes prepárense, sigan estudiando y como dicen, me escucho muy mal, pero entre más ustedes estén preparados, muchachos, tienen más posibilidades de ingresar a una empresa, tienen posibilidades de salir, de viajar, de conocer. Ustedes no quiten el dedo del renglón, no porque esté difícil significa que sea imposible. Ujú. Bueno, déjenme les paso lista rápido para que ya descansen tantito. ¿Mande? Ya después de que nos deprime. Oh, pero les echo porras. Ok, les paso a Rita. Maestra, Mande. si por alguna razón no pudimos subir las tareas el jueves, ahorita ya no hay chance. Pero va con menos calificación. Está bien, está bien. Bueno, es que es volverla a subir por la presentación. Bueno. ¿Ya la subió? Entonces la sí. No, pues es que ya no sé si están abiertas todavía o ya no. ¿La de cuál, hijo? La de la... Ay, espérame, déjeme, le digo cómo se llama. ¿Era lo de barreras arancelarias y no arancelarias? Sí. Creo que todavía está abierta. Si no, ahorita se las activo. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? A ver, Abascal. Presente, Miss. Gracias, hija. Alonso. Presente, maestra. Barahona. Presente. Gracias, chaparrita. Domínguez García. Presente. Landes. Presente, Miss. Gracias, hijo. Frías. Presente, maestra. Gracias, hijo. García Cruz. Por ahí yo vi a mi Odette que se le está, de seguro es el internet. Maikeli. Presente, Miss. Maikeli y Odette, Maikeli, ya está. Mansur. Presente. Gracias, Caro. Presente, Miss, aquí. Gracias, Gasca. Presente, Miss. Gómez Bravo. Yo sé que Aime me manda mensaje. Ahí está mi mensaje. González Anaya. Presente, Miss. Gracias, hijo. Morales Zavala. También ahí vi a mi Jackie que se... Ya la escuché, hija. Diego me avisó. Pérez Vázquez, Mitzi. Fanny. Presente. Gracias, chaparrita. Alberto Ramos Esma. Presente, Miss. Gracias, hijo. Héctor Rodríguez Flores. Gracias. Ailín. Presente, Miss. Gracias, chaparrita. Ajá. Miguel Ángel Solano. Presente, Miss. Ya está, hijo. Gracias. Y, Iván Uribe. Presente. Ya está. Ok, muchachos. Entonces, eso sería todo. De todas maneras, ahorita que les suba su tarea, les pongo los enlaces nuevamente. Y tienen 8 días para hacer esta tarea. Vale 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí, Miss, claro. Gracias. Ahora, Mucho. no, ¿de qué, chicos? Sí, Que Miss. tengan una bonita Gracias. tarde y ahorita les subo todo su material. Muchas gracias, maestra. Gracias, Cuídese. Miss. Bye. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Pórtense bien. Bueno, igual usted. Bye. Bye. Nos vemos, maestra.